Tulán, al oír un ruido, se apresuró urgentemente hacia la salida y vio al rey sufriendo. Se preguntaba cómo el rey había sido apuñalado con una flecha negra y quién lo había atacado. Corrió hacia Hakan, preguntándole al gran rey qué había sucedido, gritando y reclamando que llamaran a la sacerdotisa con urgencia. Hakan fue llevado a una habitación donde comenzó a preguntarles por qué se apresuraban de esa manera. Tulán le respondió que se trataba de una herida causada por una flecha negra. Añadió que si hubiera sido una herida normal, no reaccionaría así, y continuó preguntando cómo había ocurrido tal cosa. Debería haber permanecido a su lado. Mientras tanto, Hakan, aturdido, luchaba por entender lo que Tulán decía. Tulán subrayó que deberían contar con los poderes de sanación de Lucina, pero temía que ella se sorprendiera al enterarse de todo esto. Por lo tanto, primero debían administrar los primeros auxilios antes de informarle de la situación. Hakan comenzó a reflexionar sobre la mejor manera de decirle todo lo que había sucedido. Le explicó a Tulán que tenía algo urgente que decirle, pero que debían esperar hasta que los primeros auxilios hubieran terminado. Una vez que la enfermera hubo tratado al gran rey, este pidió estar a solas con Tulán y ella se fue. Hakan comenzó a explicarle a Tulán que Lucina había perdido sus poderes de sanación. Sorprendido e inquieto, Tulán expresó su agitación, preguntando cómo Hakan podía permanecer tan calmado ante tal situación y cómo iban a hacer para curar su herida. Hakan le aseguró que contaban con recursos importantes en Tallard, incluyendo al brillante investigador Gilai. En caso de urgencia también podrían solicitar la ayuda del jefe religioso. Tulán aceptó esta propuesta, decidiendo pedir la ayuda de ambas partes simultáneamente. También expresó su pesar por el sufrimiento que Lucina había soportado, señalando que no era consciente de lo que ella había pasado, y se disculpó sinceramente por ello. Hakan tranquilizó a Tulán, diciéndole que no era su culpa. Explicó que la responsabilidad recaía primero en los Shifter por sus métodos crueles, y luego en él mismo por no haber detectado la amenaza antes. Tulán señaló al rey que aún no había terminado del todo y que tal vez todavía había esperanza para el niño. Hakan admitió que compartía esa creencia, aunque las posibilidades de encontrar al niño eran escasas. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta para anunciar que la sacerdotisa deseaba ver al gran rey. Sorprendido, Hakan se preguntó por qué la sacerdotisa quería verlo de nuevo tan repentinamente. Más tarde en el día, después de haber hablado con la sacerdotisa, Hakan se apresuró a la habitación de Lucina y la encontró llorando. Ella desvió la mirada y le pidió que se fuera, afirmando que ya no merecía estar con él. Expresó su angustia diciendo que no podía tener más hijos, lo que significaba que ya no podía cumplir su papel como reina de Tallard. Hakan se acercó a ella y la tomó en sus brazos, sosteniéndola mientras ella seguía llorando. Le aseguró que no había nada más importante para él que ella en este mundo, que nunca la abandonaría y que era la única mujer que había elegido, insistiendo en que nadie podría separarlos. Lucina, aún entre lágrimas, expresó sus dudas sobre la aceptación de los demás. Ella apartó a Joacán. En respuesta, él le aseguró que la opinión de los demás no importaba. La abrazó de nuevo y añadió que si no podían tener hijos para continuar la línea, entonces podrían renunciar al trono juntos. Lucina, sorprendida por la declaración de amor sincera de Joacán, se sonrojó inmediatamente. Hakan le pidió que dejara de llorar, asegurándole que estaba allí para ella y que nunca la dejaría caer, y selló sus palabras con un tierno beso. Mientras tanto, el consejo de ancianos se reunía detrás del gran rey. Uno de los ancianos mencionó que Lucina ya no podía tener hijos, lo que provocó la preocupación de los demás. Otro anciano se preguntó cuál sería el futuro de su posición como reina de Tallard. Otro informó sobre los rumores de que el gran rey estaba considerando abdicar en favor de Lucina, especialmente después de haber sido gravemente herido recientemente. Los miembros del consejo comenzaron a entrar en pánico, preguntándose quién gobernaría ahora Tallard. Un anciano entonces tomó la palabra, recordando a todos los rumores que circulaban sobre la posible abdicación del actual rey
y subrayando que debían tomar en serio esta información. Uno de los generales del clan de los dragones blancos preguntó qué relación tenía todo esto con el conflicto entre los clanes del dragón blanco y del dragón negro. El anciano del consejo comenzó una explicación, afirmando que durante generaciones el trono de Tallar había sido ocupado por los dragones protectores. Sin embargo, con la ausencia de un líder legítimo, ahora era posible que otro clan de dragones tomara su lugar. También destacó que ya existía una reina adecuada para Tallar. Ante su sorpresa, todos los miembros del consejo preguntaron al anciano de quién hablaba. Este respondió que se refería a Gareth. El general del clan del dragón negro señaló que Gareth era considerada una criminal. El anciano continuó explicando que si unían fuerzas, podrían exculpar fácilmente a Gareth de todas las acusaciones en su contra. Dejaba la decisión en manos del consejo. ¿Querían seguir viviendo bajo el dominio de los dragones protectores o deseaban un nuevo líder para el trono? Más tarde, después del paso del rey, las sirvientas comenzaron a susurrar entre ellas. Decían que la atmósfera en el palacio era inquietante en los últimos días. Una de ellas respondió que probablemente era por la situación de Lucina, pero sobre todo había escuchado que Gareth podría ser liberada pronto. Otra sirvienta dijo que actuaría como si no hubiera oído nada. La tercera sirvienta declaró que había olvidado algo urgente que hacer y que debía apresurarse. Otra añadió que si el rey llegaba a cambiar, sería imperativo que ella se pusiera del lado correcto. Mientras tanto, Hakan regresó a su habitación. Tulán le trajo un medicamento, diciendo que lo había recibido de Gilai. Explicó que reduciría el dolor y ralentizaría la propagación de la maldición de las flechas negras en su cuerpo. Hakan tomó el medicamento, agradeció a Tulán y lo bebió de un solo trago. Al notar la expresión triste de Tulán, Hakan le preguntó por qué parecía tan preocupado. Tulán, gritando, le preguntó a Hakan si no encontraba sospechosos los actos de las tribus del dragón blanco y del dragón negro. Añadió que parecía que podrían rebelarse en cualquier momento. Hakan respondió calmadamente que estaba al tanto de todo eso. Sorprendido por su tranquilidad, Tulán le preguntó cómo podía mantenerse tan sereno. Subrayó su ansiedad por la posibilidad de que aprovecharan este desorden para atentar contra la vida de Hakan. Hakan replicó preguntando quién se atrevería a poner en peligro su vida sin temor. Tulán respondió que, en circunstancias normales, no estaría preocupado si Hakan no estuviera herido. Añadió que también debían prepararse para combatir a las tribus del dragón blanco y del dragón negro, y que si eso sucedía, Tallar podría dividirse enormemente. Hakan explicó que todos esos movimientos súbitos para codiciar el trono eran provocados por el Consejo de Ancianos. Tulán asintió, diciendo que efectivamente parecía que el Consejo de Ancianos tenía la intención de reinstaurar a Gareth como reina. En ese caso, las otras tribus de dragones podrían querer asegurarse la legitimidad al tener un heredero con Gareth. Tulán explicó que normalmente tal método no debería ser válido. Hakan le preguntó a Tulán si todo esto se debía al hecho de que Lucina y él no podían tener más hijos. Tulán respondió afirmativamente. Hakan replicó que para mantener el lugar de reina era imperativo llevar en el vientre al hijo de un dragón según la tradición, y supuso que esta tradición estaba siendo utilizada para codiciar su lugar como rey. Tulán reflexionó un momento y le dijo al rey que acababa de tener una idea. Hakan, curioso, quería saber en qué estaba pensando. Tulán comenzó a explicar que, si tomaba demasiado tiempo encontrar a su hijo perdido, entonces Hakan debería casarse con Gareth antes de que los ancianos y todos los que codician su trono pudieran actuar. Enojado, Hakan le preguntó a Tulán si hablaba en serio. Le preguntó si realmente quería que abandonara a Lucina para casarse con Gareth. Comenzó a gritarle a Tulán, diciendo que si el caos ocurría por culpa de Gareth, sería mejor que él mismo la matara con sus propias manos para calmar toda esa agitación. En respuesta, Tulán le explicó a Hakan que considerara las consecuencias de la desaparición de Gareth. Le dijo que si Gareth desaparecía, la situación estaría lejos de ser tranquila. Los dragones seguirían luchando entre ellos por el trono, y Tallar acabaría cayendo en manos del reino de Bryon o de los asesinos de dragones. Furioso, Hakan le prohibió continuar
y le ordenó salir de inmediato y no volver a presentarse jamás ante él. Antes de marcharse, Tulán pidió al rey que se tomara un tiempo para reflexionar detenidamente sobre lo que realmente era lo mejor para Tallard, y luego se fue. Una vez solo, Hakan comenzó a pensar en lo que Tulán acababa de decirle. Se preguntó si casarse con Gareth era realmente la única solución, como afirmaba Tulán. No podía permitir que otras personas tomaran Tallard, por el bien de Raikán y de todos los que se habían sacrificado en su lugar. Tenía que proteger el reino a toda costa. De repente, Hakan pensó en Lucina y se preguntó cómo podría abandonarla. Admitió que cada vez que pasaba la noche con ella, la extrañaba en cuanto desaparecía de su vista. No quería que ninguna otra mujer, aparte de Lucina, llevara a su hijo. Consideraba a Lucina como el amor de su vida y decía que Tallard y Lucina eran lo más valioso en su vida. Se preguntaba si era demasiado querer proteger a ambos con sus propias manos. Comenzó a reflexionar sin saber qué debía hacer. Unos días después, Lucina paseaba con Titi. Titi le preguntó si realmente estaba bien y le aconsejó que descansara más tiempo. En respuesta, Lucina le dijo que no podía quedarse en esa habitación más tiempo. Explicó que necesitaba recuperar fuerzas rápidamente para que Joshi Khan se preocupara menos. De repente, Lucina escuchó la conversación de dos sirvientas. Una le preguntó a la otra si había oído que Gareth podría ser liberada pronto. La otra quería saber qué pasaría después. La segunda respondió que no lo sabía, pero había oído que era el propio rey quien había tomado esa decisión. Titi trató de tranquilizar a Lucina, diciéndole que no prestara atención a las sirvientas, afirmando que probablemente solo era un simple rumor. Sin embargo, Lucina, preocupada, detuvo a las sirvientas y les preguntó qué querían decir al hablar de la liberación de Gareth. Las sirvientas, sorprendidas y desconcertadas, no sabían qué responder. Se disculparon rápidamente con Lucina por su impertinencia, balbuceando excusas confusas. A pesar de las garantías de Titi, Lucina comenzó a entrar en pánico. La idea de que fuera Hokan quien hubiera decidido liberar a Gareth la perturbaba profundamente. Una de las sirvientas, presa del pánico, respondió a Lucina que tenían tareas urgentes que cumplir. Agarró la mano de su compañera y la exhortó a apresurarse, temiendo que se metieran en problemas. Las dos mujeres se alejaron rápidamente. Titi se volvió hacia Lucina y le dijo que no prestara atención a tales rumores. Le preguntó si era consciente de la cantidad de mentiras que circulaban en el palacio. Titi incluso confesó que un rumor reciente afirmaba que una cortesana mantenía una relación con Gilai. Lucina, visiblemente triste, preguntó a Titi si corría el riesgo de volverse inútil y ser rechazada si esos rumores resultaban ser ciertos. Con lágrimas en los ojos, Titi le aseguró que eso no podía ser posible. Le confió que había observado atentamente a Huai Khan y que sabía cuánto la amaba el gran rey. Titi le dijo a Lucina que no había razón para preocuparse por esos rumores infundados. Le sugirió que hablara directamente con Joja Khan, subrayando que estaba segura de que el rey jamás haría algo así. Sin embargo, Lucina, ansiosa, temía que si le preguntaba directamente al rey, él acabaría confirmando los rumores. Lucina respondió a Titi con una sonrisa forzada, diciendo que el rey ya estaba bastante ocupado con sus deberes y que no quería molestarlo más. En ese momento, Gilai llegó a las puertas del rey y lo saludó respetuosamente. Anunció que había venido a comprobar si los medicamentos que había preparado para él eran eficaces. Gilai preguntó por la salud del soberano, quien respondió que se sentía bien y señaló que los remedios parecían estar funcionando. Gilai entonces pidió al rey que le mostrara la herida. Después de examinarla, constató que aún no estaba completamente curada, pero se alegró de que no estuviera empeorando. Explicó que la curación tomaría tiempo, pero que haría todo lo posible hasta que fuera total. Al notar la mirada triste del rey, Gilai se preocupó y le preguntó si algo estaba mal. El rey respondió que no había nada grave que lo molestara. No obstante, Gilai percibió una incomodidad subyacente. Cuando estaba a punto de retirarse, Hakan le pidió que esperara un momento. El rey explicó que se encontraba ante un dilema y solicitó la atenta escucha de Gilai por unos minutos. Sorprendido, Gilai se extrañó ante esta petición de consejo.
Hakan, admirador de la inteligencia de Gilay, le confesó que esperaba contar con su ayuda para encontrar una solución. Gilay le preguntó a su majestad qué era lo que lo inquietaba. Hakan respondió que antes de continuar con la conversación había una aclaración que hacer. Quería dejar claro que no se trataba de su historia, sino de la de otro rey. Este rey, como explicó, estaba enfrentando problemas de sucesión al trono. Gilay pensó, recordando que Tallard tampoco tenía descendientes. Hakan, incómodo, continuó explicando que había muchos pretendientes que deseaban su trono. Gilay lo relacionó con la situación de Tallard, preguntándose si se refería a las tribus del dragón blanco y el dragón negro. Hakan especificó que, para preservar su trono y proteger su reino, ese rey podría verse obligado a casarse con una mujer de una nación enemiga a pesar del amor que ya sentía por otra mujer. Esto significaría traicionar su amor para asegurar la seguridad del reino. Al escuchar estas palabras, Gilay comprendió que, en el contexto de Tallard, la mujer amada probablemente era Lucina. Sin embargo, nunca había oído hablar de que Tallard buscara formar una alianza matrimonial con un reino enemigo. Esta revelación lo hizo preguntarse si Hakan tenía la intención de casarse con Gareth. Buscando consejo, Hakan esperaba que Gilay pudiera iluminarlo en esta delicada cuestión de lealtad y deber. Hakan le preguntó a Gilay qué decisión tomaría si estuviera en el lugar de ese rey. Gilay permaneció en silencio por un momento, sumido en sus pensamientos. Reflexionó que su mayor deseo siempre había sido la felicidad de Lucina, nada más. Incluso si Tallard cayera, él elegiría proteger a la mujer que amaba. Finalmente, respondió al rey que no podía afirmar que solo hubiera una manera de salvar el reino. A lo largo de la historia, muchos soberanos habían revivido reinos en ruinas, pero nunca había oído hablar de un rey cuya herida sanara tras separarse de su amada. Al escuchar sus palabras, Hakan admitió que Gilay tenía razón. Sanar un corazón herido no era algo fácil. Se acercó a Gilay, puso una mano en su hombro y le agradeció calurosamente. Gilay sonrió, notando que el rey de repente parecía muy feliz. Lo molestó, diciéndole que parecía muy preocupado, casi como si esta historia lo afectara personalmente. Hakan, sorprendido, respondió que solo era una anécdota sobre alguien que conocía, sin relación con su propia vida. Antes de partir, Gilay expresó su esperanza de que Lucina y el rey pudieran encontrar una solución, y luego se marchó. Una vez solo, Hakan suspiró, murmurando que conocía la verdad desde el principio. Agradeció a Gilay por haberle aclarado la mente. Decidido, declaró que ya no dudaría más. Esa noche, iría a ver a Lucina para tener una conversación sincera. Más tarde esa noche, fue a la habitación de Lucina, se anunció y preguntó si estaba presente. Al no recibir respuesta, se preguntó si habría salido a esa hora tardía. De repente la puerta se abrió y Lucina, sorprendida, le preguntó qué hacía allí tan tarde. Al observar su rostro, le preguntó si había estado llorando. Lucina respondió que no, e invitó a Hakan a entrar. Una vez dentro, Lucina le preguntó por qué había venido. Hakan explicó que había ido porque tenía algo importante que decirle. Después de haberlo pensado mucho, sentía la necesidad de hablarle sin más demora. Le preguntó si estaba dispuesta a escucharlo y si aceptaría seguirlo dejando Tallard. Le propuso dejar todo atrás, el poder y la gloria. Lucina, sorprendida, le preguntó a dónde irían a vivir. Hakan le respondió que ya fuera en Bryon, otro país, o en un gran templo, cualquier lugar donde pudiera estar protegida. Ella protestó que eso no era posible y se preocupó por el futuro de Tallard. Hakan le aseguró que ella era más importante para él que Tallard. Lucina se sonrojó y, sin saber qué decir, desvió la mirada. Hakan le explicó que Tallard no se derrumbaría en su ausencia. Le dijo que su madre había recuperado la cordura y que contaba con personas de confianza como Tulán y Gilay para proteger el reino. Añadió que no necesitaba darle una respuesta de inmediato, entendiendo que era una decisión difícil. También necesitaría tiempo para prepararse, por lo que debía reflexionar con calma. Lucina asintió y prometió darle su respuesta en una semana. Hakan tomó la mano de su esposa Lucina, la miró a los ojos y le prometió que nunca más la dejaría sola.
Incluso después de su partida de tallar, se aseguraría de que su sonrisa nunca desapareciera. Luego, le besó la mano. Al mismo tiempo, alguien los espiaba desde la puerta. Al día siguiente, Lucina, sola en su habitación, reflexionaba sobre la propuesta de Joacán de la noche anterior. Esperaba que no hubiera sido un sueño. Jamás habría imaginado que Joacán propondría dejar tallar. Se preguntaba si realmente podrían irse y vivir juntos en libertad. De repente, Titi entró en la habitación y le anunció a Lucina que era hora de despertarse. Al notar que se había levantado temprano, Titi le comentó que parecía de mejor humor que el día anterior. Lucina, intrigada, le preguntó cómo lo había adivinado. Titi respondió que era visible en su rostro. Con una sonrisa, Lucina le preguntó si realmente se notaba su felicidad. Titi la tranquilizó y le propuso llevarle el desayuno a la habitación. Lucina, perdida en sus pensamientos, comenzó a preocuparse por Titi si dejaba tallar. No solo por Titi, sino también por Tulán y Gilay. Se preguntaba si podrían sobrevivir en tallar sin Hakan. Recordó las palabras de Heikan, afirmando que el reino no se derrumbaría en su ausencia. Su madre había recuperado la cordura y tenían personas de confianza como Tulán y Gilay para proteger tallar. Confiaba en ellos y esperaba que Lucina también confiara en ellos. Reflexionando, Lucina se decía que Heikan tenía razón. Se las arreglarían muy bien sin él. Ahora debía concentrarse en lo que vendría después, preparando su mente y su corazón para los cambios que se avecinaban. De repente, alguien llamó a la puerta. Lucina preguntó quién era, pensando que era Titi, y fue a abrir. Para su gran sorpresa, vio a un hombre que ocultaba su rostro. Mientras tanto, en la prisión de Tallar, un soldado fue a ver a Garrett y le anunció que tenía buenas noticias. Intrigada, ella le preguntó de qué se trataba. El soldado explicó que recientemente, las voces que pedían su reintegración se estaban haciendo cada vez más fuertes. Sorprendida, preguntó el motivo de su reintegración repentina. El soldado respondió que Lucina ya no podía tener hijos. Garrett, atónita, preguntó si eso era cierto. El soldado lo confirmó, añadiendo que pensaban restaurar su honor para asegurar la continuidad de la línea del dragón guardián. Garrett, feliz, comenzó a reír. Declaró que, a pesar de todas las fanfarronadas, Lucina estaba siendo rechazada por su incapacidad para tener hijos. Añadió que tal vez su destino siempre había sido convertirse en la reina de Tallar y que solo ella estaba destinada a ese papel. Unos días después, Lucina fue a la habitación de Joacán para darle su respuesta sobre su última conversación. Hakan le preguntó si realmente había tomado una decisión. Lucina, sonriente, le comentó que parecía nervioso, ya que su rostro estaba todo rojo. Él respondió que era porque hoy estaba aún más hermosa. Ella se sintió recompensada de que él hubiera notado sus esfuerzos por vestirse de manera hermosa para él. Ansioso por conocer su decisión, le preguntó si estaba lista para irse con él. Lucina lo miró sonriendo y le dijo que había pensado mucho, tanto en su futuro como en el de Tallar, y que había tomado una decisión. No iría con él. Hakan, sorprendido, se quedó sin palabras. Lucina le pidió que reflexionara. No solo la había secuestrado de Brian, sino que ni siquiera había podido proteger a su hijo. ¿Cómo podía confiar y seguir a alguien como él? Añadió que iría al gran templo, donde podría protegerse, y que no tenía que intentar detenerla. Le preguntó a Lucina por qué había tomado tal decisión. Se disculpó por no haber podido protegerla, a ella y a su hijo, pero le prometió que las cosas serían diferentes a partir de ahora y que no la dejaría sola ni un instante. Ella lo interrumpió, recordándole que ya le había dicho que no podía confiar más en él. La había llevado a Tallar sin su consentimiento y había causado la pérdida de su hijo. Se preguntó qué más podría quitarle la próxima vez. Hakan, paralizado, admitió sus errores y confesó que antes de conocerla había sido inmaduro y egoísta. Afirmó haber cambiado desde que la conoció y que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el amor de su vida. Lucina respondió que no quería eso. Si realmente la amaba, debía dejarla ir. Esa era su última petición. Ella se fue corriendo. Una vez sola, Hakan, deprimido, pensaba que su vida no tendría sentido sin Lucina.
Una sirvienta vio a Lucina correr llorando y le preguntó a dónde iba en plena noche. Lucina, con lágrimas en los ojos, se decía que lo sentía, pero que era la única forma de proteger a Hakan. Recordaba que hacía unos días Tulán se había disfrazado y había entrado en su habitación. Le había confiado que tenía algo importante que decirle. Al haber escuchado su conversación en el Palacio Real sobre su intención de dejar tallar con el rey, había querido reunirse con ella directamente. Le había dejado claro que si ella debía irse, tendría que hacerlo sola. Explicó que el rey no creía en la caída de Tallar, pero que el reino estaba en una situación muy precaria. Una guerra civil podría estallar en cualquier momento. Aunque Tallar contaba con muchos súbditos valientes, no podían competir con el poder de un solo rey. En caso de una guerra civil sin el rey, las consecuencias serían tan evidentes como el día. Tulán expresó su orgullo de ser ciudadano de Tallar, la tierra donde había nacido y crecido, donde su familia había permanecido toda su vida. Si el rey y Lucina se iban juntos, él se encontraría impotente ante el colapso de Tallar, que representaba todo para él. El rey, a quien había dedicado su vida por lealtad, sería considerado por el pueblo como alguien que había abandonado el país. Por lo tanto, le suplicó, deseando fervientemente que Jalacán siguiera siendo el gran rey de Tallar y gobernara el reino. Tulán añadió que no quería que la historia recordara que el actual rey había abandonado Tallar. Así que le imploró a Lucina que se fuera sola, ya que Tallar siempre necesitaría un rey. Tulán se sorprendió al escuchar a Lucina responder que tenía razón y que no tenía intención de irse con él. Hacía poco tiempo que había puesto un pie en Tallar, pero conocía la dificultad de la situación para Tallar hasta ese momento. Hasta entonces, el reino se había edificado gracias a los innumerables sacrificios de sus habitantes. Hombres habían perdido la vida en combate durante guerras, y mujeres valientes habían muerto al dar a luz a los hijos de la tribu de los dragones, asegurando así la perpetuidad del legado de Tallar. Sin embargo, Hakan se destacaba. Estaba tan dedicado a su investigación que no había abandonado la idea de encontrar un remedio que asegurara la seguridad de los partos en la tribu de los dragones, incluso en tiempos de guerra. Si Joacán desaparecía, Tallar corría el riesgo de repetir los errores del pasado y los logros de Joacán caerían en el olvido. Lucina sabía que tenía una vida cómoda en Tallar gracias a Joacán, y eso le dificultaba decidirse a irse con él. Le preguntó a Tulán qué pasaría si ella se iba y Joacán la seguía. Él le explicó que Lucina debía hacer que el rey la abandonara. Tenía que decirle que ya no lo amaba, hablarle con dureza para que no tuviera más esperanza. Lucina se sorprendió al ver que Tulán quería que rompiera el corazón de Hakan. Nunca podría resolver a ser tan cruel. No quería volver a verlo sufrir. Tulán le explicó que era el único medio para Tallar y para el rey. La suplicó que ayudara una vez más a Tallar. Lucina estaba desorientada, sin saber qué responder. Una vez sola en su habitación, comenzó a llorar y se decía que Joacán la odiaría, que incluso podría resentirla por el resto de su vida. Pero era algo que debía soportar. Hakan siempre le había mostrado su corazón honesto, incluso cuando ella había estado asustada y había huido. Ahora era su turno de sacrificarse por Hakan. Comenzó a hacer su maleta y encontró un chupete de bebé. Recordó que alguna vez había considerado formar una familia, pero ahora entendía que no podía soñar con un futuro así. Volvió a meter el chupete en su maleta y repitió que Joacán debía ser el gran rey de Tallar, que no quería ser un obstáculo en su camino. Esperaba que algún día él la perdonara. Unos días después, Hakan seguía recordando las palabras de Lucina. Después de esa noche, su mundo se había congelado. Pensaba sin cesar en sus últimos momentos, sus labios que le dijeron adiós, su mano que lo rechazó. La imagen de su partida atormentaba su mente. Incluso cuando fue al palacio secundario para suplicarle, Lucina nunca abrió la puerta. Tulán, presente a su lado, le preguntó sobre su estado. Hakan, perdido en sus pensamientos, volvió en sí y preguntó de qué estaban hablando. Tulán mencionó que Lucina partía hacia el gran templo al día siguiente. Hakan murmuró que el tiempo había pasado tan rápido. Tulán continuó, sugiriéndole que reconsiderara su matrimonio con Garrett. El Senado estaba dispuesto a apoyar esa unión,
y a pesar de un calendario apretado, podían contar con los preparativos existentes. Hakan, absorto en sus pensamientos, se preguntaba si Lucina realmente se iría sin decirle adiós. Se cuestionaba sobre sus errores, sobre la naturaleza de su relación, como Lucina había insinuado. Distracted respondió a Tulán que podía encargarse de los preparativos. Añadió que se sentía cansado y que quería descansar un poco. Tulán asintió y se despidió. Al día siguiente, Titi y Gilay, entristecidos por la partida de Lucina, le decían adiós. Titi, con lágrimas en los ojos, le preguntaba a Lucina si realmente se iría y qué haría sin ella. Le hubiera preferido acompañarla desde ya. Lucina le explicó que no podía dejar a su familia para seguirla, pero que le escribiría a menudo para que no se sintiera tan sola. Titi, triste, le dio un último abrazo y le deseó un buen viaje. Gilay propuso seguir a Lucina para ayudarla. Lucina le agradeció por su amabilidad, pero le recordó que también tenía responsabilidades en Tallar, especialmente con Hakan y sus investigaciones. Lucina preguntó por la Calesa y Gilay respondió que estaba lista frente al palacio, señalando que todo debía estar en orden para la partida. Tomó su maleta y le dijo que el jefe de la religión de Khmer la estaba esperando. Titi insistió en acompañarla hasta la Calesa. Lucina, consciente de que su apego solo crecería si permanecía más tiempo en Tallar, se apresuró a partir. Después de la partida de Lucina, los miembros del Senado, como si esperaran ese momento, pidieron inmediatamente la reintegración de Garrett. Le recordaron que ella había pasado por momentos difíciles y que seguramente había oído hablar de la partida de Lucina de Tallar. Al examinar su ropa, promovían el matrimonio entre ella y el rey, insinuando que debían revisar sus planes. Garrett preguntó cómo proceder. Le sugirieron que aprovechara la distracción del rey causada por la ausencia de Lucina para organizar un golpe de estado durante la ceremonia de matrimonio, lo que la convertiría en la reina del nuevo reinado en Tallar. Ella respondió que no le importaban las maquinaciones, siempre y cuando se convirtiera en reina. Más tarde en el día, las sirvientas le ofrecieron joyas para embellecer la ceremonia y le trajeron el vestido de novia. Al mirarlo, declaró que el vestido se parecía al gusto de Lucina, y luego decidió quedárselo. Tulán lo observaba y recordó que era el vestido que Lucina había elegido para su boda. Cuando Garrett notó la mirada insistente de Tulán, le preguntó si había algún problema. Añadió que Joacán se había burlado de ella al encerrarla en prisión y que ahora era su turno de jugar un poco con él. Más tarde en el día, Tulán hablaba con el gran rey y le decía que pensaba que sería necesario que el rey confirmara ciertas decisiones. Hakan, intrigado, le preguntó qué estaba pasando y por qué lo presionaba así. Tulán respondió que sabía que el rey no estaba interesado en sus asuntos, pero que debía verlo con sus propios ojos. Se trataba de su matrimonio. Hakan, sorprendido de oír hablar de matrimonio, preguntó si los preparativos estaban en marcha. Tulán le recordó que le había sugerido reconsiderar su unión con Garrett, añadiendo que el Senado también estaba dispuesto a ayudar. Aunque el calendario era apretado, podían acelerar las cosas utilizando lo que ya estaba en marcha. Entonces llegó Garrett y le mostró a Hakan el vestido que llevaría para la boda, pidiéndole su opinión. Hakan examinó atentamente el vestido y con un tono furioso preguntó por qué había elegido esa prenda. Arrancó el vestido de las manos de Garrett y declaró que solo una persona tenía el derecho de llevarlo. Enojado, se volvió hacia Tulán y le preguntó cómo había podido atreverse a hacer que alguien más se pusiera ese vestido. Garrett replicó que lo importante no era la persona que llevaba ese vestido, sino que estaba destinado a un matrimonio. Añadió que lo esencial era que, con este matrimonio, el rey podría tener un heredero. Hakan encontró eso repugnante y le dijo que el simple hecho de oír esas palabras de ella le daba ganas de vomitar. Entró en una furia oscura, preguntándose para qué servían todas esas cosas si no podía estar con la que amaba. Rasgó el vestido y ordenó que lo quemaran, declarando que la boda no tendría lugar. Tulán le imploró que pensara en Tallar y en sus habitantes, recordándole que este matrimonio debía llevarse a cabo por el bien del reino. Hakan le ordenó que se callara y, fuera de sí, declaró que sin Lucina no tenía ninguna razón para seguir siendo el rey de Tallar.
Añadió que preferiría poner fin a todo esto con sus propias manos. Al día siguiente, el líder religioso le preguntó a Lucina si estaba preocupada por Tallard. Ella respondió que sí, pero que sabía que Joacán y los demás cuidarían bien del reino. El líder religioso le dijo que entendía que muchas cosas le habían sucedido recientemente. Agregó que si podía hacer algo para ayudarla, debía decírselo. Lucina respondió que, a pesar de sus mejores intenciones, la herida en su corazón no podría sanarse con sus acciones y que no tenía otra opción que superarla sola. Comenzó a llorar, y el líder religioso le aseguró que, aunque no podía curar un corazón herido, aún podía ofrecerle consuelo. Añadió que cuando ella estuviera lista para hablar, él estaría allí para escucharla. De repente, escucharon un ruido en la carreta. Algo no estaba bien. El líder religioso sugirió que debían verificar qué estaba pasando. Al bajar, vieron un pájaro y se preguntaron qué hacía allí. Lucina reconoció de inmediato a Fuka y le preguntó por qué estaba allí. Fuka, transformándose, les anunció que algo grave había sucedido. Lucina le respondió que no podía transformarse así frente al líder religioso, pero este dijo que no era lo más importante en ese momento. Luego les anunció que Hakan se había lanzado al Valle de Fuego. Lucina, sorprendida, le pidió que se explicara en detalle. Fuka comenzó a contar que el rey había desaparecido y que todos se preguntaban dónde estaba. Incluso Tulán se cuestionaba dónde podría haber ido y se preguntaba si había empujado al rey demasiado lejos. Uno de los líderes de Tallard declaró que marcharse de repente justo antes de la ceremonia de matrimonio era inconcebible. Nunca habría imaginado que Joacán pudiera ser tan irresponsable. Gareth le preguntó a Tulán si todavía no había localizado a Joacán. Tulán respondió que ella había sido quien había hecho enojar al gran rey. En lugar de quedarse allí presionándolos, debería ir a buscarlo ella misma. El líder, furioso, interpela a Tulán preguntándole qué acababa de decir. Agregó que la persona más molesta en ese momento era Gareth, y se preguntaba cómo Tulán se atrevía a hablar así. Adar, la madre de Hakan, entró en la habitación y les anunció que había descubierto dónde se encontraba Hakan. Les pidió que dejaran esa discusión inútil. Explicó que antaño era costumbre conservar el cordón umbilical en un collar después del nacimiento de un niño. Incluso si se separaba una parte del cuerpo de un dragón, ese collar podía guiarlo de vuelta a su cuerpo original. Al tocar su collar, precisó que éste la guiaba hacia Hakan, así que le preguntaron dónde estaba exactamente. Ella respondió que Joacán estaba actualmente en el Valle de Fuego Dot. Al mismo tiempo, en el Valle de Fuego, Hakan se sumergía entre los volcanes. Pensaba que incluso el cuerpo de un dragón guardián no podría resistir mucho tiempo el intenso calor del Valle de Fuego. Al hundirse en la lava, se decía a sí mismo que el calor terminaría derritiendo su carne y consumiendo su corazón. De repente, comenzó a escuchar la voz de Lucina llamándolo y se preguntó por qué tenía la sensación de escuchar su voz. Al mismo tiempo, Lucina y el líder religioso llegaban a toda prisa al Valle de Fuego. Ella comenzó a llamar a Hakan, sorprendiendo a Tulán y a los soldados presentes. Tulán le preguntó al líder religioso qué estaba pasando y cómo Lucina había encontrado el lugar. El líder religioso respondió que explicaría eso más tarde y que debían seguir a Lucina por el momento, que él ignoraba de lo que ella era capaz de hacer. Así, siguieron a Lucina, que corría llamando a Hakan. Fuka, que la acompañaba, le decía que era peligroso, pero ella respondió que debían encontrar a Joacán a toda costa. Se preguntaba si Joacán realmente había saltado al Valle de Fuego. Pensaba que si no lo hubiera lastimado y se hubiera ido, eso no habría sucedido. Creía que si se alejaba, Hakan y Tallard serían felices. Lamentaba no haberse dado cuenta antes de que si Joacán desaparecía de su vida, no tendría razón para seguir viviendo. El calor de la lava le dificultaba respirar, pero pensaba que eso no era nada comparado con el dolor que le había causado. Por eso, debía salvarlo a toda costa. Tulán llamó a Lucina, diciéndole que era peligroso. El líder religioso le respondió a Tulán que, independientemente de lo que dijeran ahora, ella no los escucharía
y que utilizaría su poder para protegerla. Lucina, sintiendo un cálido abrazo, se preguntó si era el poder del líder religioso. Gritaba y llamaba a Hakan, preguntando dónde estaba. Lucina solo veía un mar de lava, hasta que de repente vio el cuerpo de Hakan flotando en ese mar ardiente. Ella comenzó a gritar y a llamar a Hakan al verlo flotando en la superficie de la lava ardiente. Tulán también se sintió angustiado al descubrir al rey inconsciente en el Valle del Fuego. Alertó a los soldados de que era el rey quien había caído y que debían organizarse para rescatarlo de inmediato. Los soldados, apresurándose, explicaron que incluso los dragones de fuego no podrían soportar ese calor y que no podían pedir ayuda a los otros clanes. Al escuchar esto, Lucina entró en pánico y se preguntó qué podría hacer si nadie podía rescatar al rey. Pensando rápidamente, creyó que con la protección del líder religioso podría soportar el calor durante un tiempo. Sin dudarlo, saltó al Valle del Fuego. Tulán, aterrorizado, le gritó que no saltara, pero ya era demasiado tarde. El líder religioso utilizó su magia para protegerla del fuego y de la lava. Todos los soldados quedaron sorprendidos y murmuraron al ver a Lucina zambullirse en el valle. Tulán estaba atónito, incapaz de creer que el líder religioso estaba usando su poder para proteger a Lucina. Se preguntó si la fuerza divina del líder realmente le permitía resistir el intenso calor del Valle del Fuego. Protegida por el poder del líder religioso, Lucina cruzó la lava y llegó hasta Hakan. Le tomó la mano y lo arrastró hacia una roca. Al intentar despertarlo, le aseguró que estaba allí para él y que aún tenía mucho que decirle. Hakan abrió los ojos, preguntándose si se trataba de una alucinación. Ella le respondió que no era una ilusión, que realmente estaba allí para salvarlo. Lucina, viendo a Hakan sufrir, lo animó a resistir un poco más, prometiendo que pronto llegarían refuerzos. Del otro lado, Tulán y los soldados estaban asombrados por el valor de Lucina. Tulán ordenó a los soldados que reunieran todas las herramientas posibles para ayudar a rescatar a Lucina y al rey. Unos momentos después, un soldado anunció que ambos habían salido sanos y salvos. Tulán, al ver que el rey sufría por sus heridas, le dijo que aguantara, que el sacerdote llegaría pronto. El líder religioso respondió que no era necesario, se acercó al rey y utilizó su poder de sanación para curar todas sus heridas. Luego anunció a Lucina que Hakan estaba fuera de peligro. Ella agradeció al líder religioso y le preguntó a Hakan cómo se sentía. Él respondió que estaba bien. Lucina comenzó a llorar y se disculpó con Hakan, diciendo que había estado equivocada. Explicó que pensaba que irse era la única solución para su bien y el de Tallard. Si hubiera sabido lo difícil que sería, nunca lo habría dejado. Entonces afirmó que nunca más lo dejaría. Hakan se acercó a ella, admitiendo que era culpa suya, que no le había dado suficiente confianza. Le dijo que no necesitaba llorar. Lucina le preguntó a Hakan si la odiaba. Hakan respondió que no podía odiarla y le pidió que prometiera no dejarlo nunca más. Lucina, aún llorando, prometió que nunca lo dejaría, siempre que pudiera estar a su lado. Incluso si él se casaba con Gareth, eso ya no importaba, ya que no podría tener hijos. Hakan le dijo que la amaba y que no podría casarse con otra mujer ni tener hijos con nadie más. El líder religioso, intrigado, preguntó si Lucina realmente no podía tener más hijos. Hakan explicó que su cuerpo había sido gravemente herido durante el ataque de Marisa. El líder religioso declaró que se sentía parcialmente responsable de esta situación y que curaría el cuerpo de Lucina. Agregó que, una vez terminado el combate con Marisa, sacrificaría todo su poder divino para sanarla. Hakan y Lucina le estaban agradecidos. Hakan admitió que no sabía cómo devolverle esa amabilidad. El líder religioso los observó, pensando en su difunta amada, y dijo que estaba feliz de ver a Lucina encontrar a alguien a quien amaba lo suficiente como para arriesgarlo todo, al igual que él lo había hecho en el pasado. Gracias a ella, Lucina seguiría creciendo junto a Hakan. Juró proteger el amor de Lucina sin importar lo que sucediera, incluso si eso significaba perder todo su poder divino. Más tarde, de regreso en Tallard, Hakan se estaba recuperando.
Gilai se presentó en la puerta y le anunció al rey que había venido a hablar con él, aunque era tarde en la noche. El rey lo invitó a entrar y le hizo saber que Lucina y el líder religioso también estaban presentes. Lucina preguntó si debía dejarlos solos, pero Gilai respondió que no, explicando que debía escuchar lo que tenía que decir, ya que ella también estaba involucrada. Hakan entonces le preguntó a Gilai qué quería decir. Gilai miró a cada uno de ellos y anunció al rey y a Lucina que existía la posibilidad de que su hijo estuviera vivo. Hakan, sorprendido al enterarse de que su hijo podría estar vivo, se cuestionó la veracidad de las palabras de Gilai. Este respondió que aún no podía afirmarlo con certeza, pero se basaba en la experiencia de Dama Adar, quien había descubierto su localización gracias al cordón umbilical. El jefe religioso, presente, preguntó si era posible encontrar al niño utilizando el cordón umbilical. Gilai explicó que había oído que esto era posible para la raza de los dragones. Planteó la hipótesis de que si Dama Adar podía localizar la ubicación del gran rey a través de su cordón umbilical, entonces el mismo principio podría aplicarse a su hijo, dado que el cordón umbilical representa un vínculo de sangre. Hakan preguntó entonces a Gilai si estaba relacionado con su hijo, y Gilai confirmó que esa posibilidad era alta. Gilai explicó que recientemente había pedido a Dama Adar que participara en un experimento con el cordón umbilical de su majestad. Quería observar la reacción del cordón si cortaba temporalmente su conexión con el rey. De hecho, aunque el vínculo con el rey estuviera roto, el cordón indicaba una ubicación precisa, lo que sugería que podría tratarse del hijo del gran rey. Hakan preguntó si eso significaba que el niño estaba vivo y por qué dudaba en estar seguro de ello. El jefe religioso respondió que no era el único niño vinculado por la sangre, mencionando también a padres y hermanos. Gilai añadió que el hermano del gran rey, el antiguo rey Raikan, había muerto hace tiempo, pero que su madre, Dama Adar, seguía viva. Lucina supuso entonces que el cordón umbilical podría reaccionar hacia Dama Adar. Sin embargo, Gilai esperaba que esto se refiriera más bien al niño desaparecido. Aclaró que la dirección indicada por el cordón umbilical difería ligeramente del lugar donde se encontraba Dama Adar en el palacio. Viendo la importancia de la situación, Gilai hizo entonces una solicitud de ayuda. El jefe religioso le preguntó cómo podía ayudar. Gilai explicó que necesitaban la sangre del rey y del jefe religioso para confirmar si el niño estaba vivo. Añadió que otros materiales de experimentación ya estaban listos, solo faltaban sus muestras de sangre. Hakan comprendió que necesitaban su sangre, pero no entendía por qué también la del jefe religioso. Gilai precisó que, originalmente, la sangre de Lucina y del rey habría sido suficiente, pero su poder divino había sido robado. El jefe religioso miró a Lucina, quien parecía confundida. Pensaba que si no hubiera perdido su poder divino a causa de Marisa, él no tendría que solicitar su ayuda. El jefe religioso la tranquilizó, confesando que estaba honrado de poder ser útil y que estaría dispuesto a proporcionar su sangre. Gilai agradeció al jefe religioso y comenzó a explicar el proceso. Quería intentar recrear las capacidades de Lucina mezclando la sangre de un shifter con la del jefe religioso y luego combinando el resultado con la sangre dracónica del rey Hakan. Al hacer esto, podrían estimar el potencial del niño y determinar si estaba vivo. Hakan declaró que haría que le extrajeran sangre a él y al jefe religioso, la sacerdotisa, y las enviaría rápidamente. Gilai le agradeció y anunció que regresaría a su laboratorio. Luego se marchó. Lucina se preguntó si este experimento realmente ayudaría a determinar si su hijo estaba vivo o no. Hakan le respondió que no podía estar seguro, como había mencionado Gilai, pero que valía la pena intentarlo. Afirmó que si su hijo seguía vivo, su matrimonio con Gareth sería anulado y podrían vivir felices el resto de sus vidas. Lucina confesó que esperaba de todo corazón que su hijo estuviera vivo. Al día siguiente, Gilai se presentó ante Hakan y Lucina y les dio los resultados de las pruebas. Explicó que la mezcla de la sangre de Hakan y Lucina había generado una fuerza explosiva increíble. Añadió que incluso en pequeña cantidad, las llamas generadas eran tan poderosas que podían causar un caos considerable.
Si su hijo heredaba su poder, ni siquiera los Shifters podrían atacarlo impunemente. Hakan, ansioso, preguntó dónde se encontraba su hijo. Al mismo tiempo, en Bryon, en el palacio, Marisa observaba al niño y se preguntaba por qué no podía devorarlo. Murmuraba que nada iba bien. Algunos subordinados enviados para matar a Hakan habían muerto en la batalla, mientras que otros esperaban una oportunidad. Además, no se esperaba que Hokan saltara en el Valle de Fuego. Al enterarse de que Lucina lo había salvado, afirmaba que se habían vuelto locos, consumidos por el amor. Observaba al niño, murmurando que si tan solo pudiera absorberlo, Hakan dejaría de ser una amenaza. Intentó tomar al bebé, pero este comenzó a llorar, activando así su poder de dragón que la quemaba. Se sanó gracias al poder que había robado a Lucina, subrayando que sin eso habría estado gravemente herida. Furiosa, agarró un candelabro y estaba a punto de lanzarlo diciendo que si tan solo hubiera podido comerlo, todo ya habría terminado. Su guardaespaldas se anunció, abriendo la puerta y preguntando a Marisa si ese dragón seguía resistiendo. Ella respondió que era una verdadera molestia y que tenía ganas de arrojarlo a agua helada por culpa de sus llamas. Al no poder tocarlo debido a su poder, se sentía frustrada e impotente. El guardaespaldas le propuso entonces enfriar al niño de verdad. Le contó que existía un valle de nieve, lejos en el norte, llamado Kashtag, y que se decía que era un lugar donde incluso el corazón de los dragones guardianes podía congelarse. Con la energía de ese lugar, el dragón ya no podría usar su poder. Marisa, sonriendo, se preguntó por qué no había pensado en eso antes. Preguntó cuánto tiempo les llevaría llegar allí. El guardaespaldas respondió que tomaría más tiempo en carruaje. Entonces, ella propuso que se fueran en su forma original. Transformándose en Shifter, declaró que devoraría a Hoeikan y a todo el reino. Más tarde, Marisa y su guardaespaldas llevaron al niño hasta el valle helado de Kashtag. Ella dejó al bebé en la nieve y notó que su ritmo cardíaco se debilitaba cada vez más, prediciendo que perdería lentamente sus fuerzas. De repente, se escuchó un ruido. El guardaespaldas se preguntó si era una avalancha, pero en realidad era Hakan en su forma de dragón. Gritando, empujó a Marisa hacia atrás, pero su guardaespaldas la atrapó a tiempo. Hakan volvió a su forma humana, aliviado de no haber llegado demasiado tarde. Mirando a Marisa con ira, declaró que de ahora en adelante las cosas no se desarrollarían como ella deseaba. Un poco antes en el día, cuando supieron que el niño estaba vivo y en Kashtag, Tulan insistió en partir de inmediato. No sabían qué pensaba hacer Marisa con el niño, y Lucina estaba de acuerdo, creyendo que debían prepararse sin demora. El jefe religioso les explicó que era imposible que todos partieran juntos. Les recordó que el frío de Kashtag superaba lo que un humano ordinario podía soportar. Solo los dragones guardianes y el rey sagrado podían resistir, de lo contrario, todos serían devorados por el frío. Lucina, triste, le decía a Hokan que era su hijo y que quería ir con él. Hakan, entendiendo, tomó su mano y le respondió que no estaba completamente recuperada. Esta vez debía descansar. Prometió regresar con su hijo. Tulan preguntó al gran rey de Tayar si planeaba partir inmediatamente hacia Kashtag. Hakan respondió que aunque le habría gustado hacerlo, debía ocuparse de algunas cosas antes de irse. Unos minutos más tarde, Hakan convocó al consejo y a los ancianos, todos presentes, que discutían entre ellos. Uno de ellos mencionó que no habían previsto el regreso de Lucina. Otro respondió que no importaba, ya que de todos modos ella no podía tener hijos. Simplemente debían implementar un plan y fortalecer sus fuerzas mientras esperaban. Hakan llegó con Garrett y les anunció que los había convocado para un anuncio muy importante. Todos se sorprendieron y se preguntaron por qué les hablaba así de repente. Garrett lo miró, pensando que parecía haber cambiado de opinión desde su última conversación. Aunque el plan de los ancianos podría haberse perturbado, a ella no le importaba el método utilizado siempre que se convirtiera en reina. Hakan explicó que, como todos sabían,
había perdido recientemente a su heredero a manos de asesinos de dragones. La razón por la que había tolerado la reintegración de Garrett era que no podía permitir que Tayar cayera en el caos. Incluso había considerado que ella pudiera dar a luz a sus descendientes, pero eso ya no era necesario. Ordenó a los soldados que arrestaran a Garrett, quien se sorprendió y preguntó al gran rey qué significaba eso. Hakan continuó explicando que con la ayuda de Gilai y del jefe religioso había descubierto que su hijo seguía vivo. A partir de ahora, cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad sería severamente castigado. Además, por haber conspirado con traidores e insultado a la reina de Tayar, que era su esposa, la antigua reina Garrett sería ejecutada de inmediato. Hizo entrar a la sacerdotisa, que traía consigo un frasco. Garrett intentó defenderse ante el gran rey, diciendo que debía haber un malentendido. Nunca había querido traicionarlo, solo vivir a su lado como reina. Señaló a los ancianos, afirmando que eran ellos quienes conspiraban contra él. Hakan le recordó que no tenía conciencia de la verdad. Lucina seguía siendo su compañera, y codiciar su posición era un grave error. Garrett, con el rostro lleno de odio, arremetió contra Lucina, llamándola traidora por haber abandonado su país. Hakan replicó que Lucina no había abandonado Tayar. Había sido forzada a irse por personas como ella. Ordenó a la sacerdotisa que procediera con la ejecución de Garrett. Ella se disculpó, pero los soldados la mantenían mientras la sacerdotisa le administraba veneno. Garrett bebió el veneno y luego se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. Antes de sucumbir, murmuró que si hubiera sabido que terminaría así, debería haber eliminado a Lucina mucho antes. De repente comenzó a escupir sangre y luego dejó de moverse. Hakan ordenó entonces limpiar la escena. Los ancianos temblaban de miedo, mientras Joaquín declaraba que de ahora en adelante, cualquier intento de defender a la criminal Garrett sería visto como un intento de usurpar el poder para reemplazar a Lucina y sería castigado de la misma manera. Sin embargo, aquellos que juraran lealtad en ese momento serían perdonados. El líder de la asamblea se arrodilló, proclamando su lealtad eterna al gran rey de Tayar, así como a su hijo y a su esposa Lucina. Todos siguieron su ejemplo, arrodillándose para prometer su lealtad al gran rey de Tayar, orando para que siempre trajera prosperidad y gloria a Tayar. Tulán también se arrodilló, pero Hakan le hizo saber que comprendía su apego a Tayar, esperando que en el futuro Tulán tuviera en cuenta los sentimientos de aquellos a quienes servía. Tulán asintió y se disculpó por sus errores. Hakan anunció que sus preparativos ya estaban terminados y que solo le quedaba encontrar a su hijo. En Kashdaq, confió a Marisa su intención de acabar con ella y la invitó a luchar. Marisa, sonriendo, le hizo notar que parecía demasiado confiado para desafiarla solo. Le recordó que demasiada arrogancia podía ser tóxica, subrayando que eso había llevado a la muerte de su hermano. Así, ambos se prepararon para enfrentarse. Hakan y Marisa estaban en medio de un combate intenso. Marisa notó que Joaquín ya se había recuperado de la herida causada por la flecha negra. Hakan le respondió que fue gracias al líder religioso que lo había curado. Tras ser herida por la lanza de Joaquín, Marisa retrocedió y lo elogió irónicamente por sus habilidades en combate, señalando que era notablemente más talentoso que su hermano. Sin embargo, añadió que eso no le serviría de nada frente a su poder divino. Usando el poder robado a Lucina para curarse, Marisa se preparó para atacar de nuevo. Hakan, consciente de que la pelea no terminaría mientras Marisa utilizara el poder divino de Lucina, se dio cuenta de que era momento de cambiar de estrategia. Abandonó su lanza y tomó una daga, declarando a Marisa que ahora se encargaría de ella. Marisa, sonriente, se burló de él, calificando su arma de simple juguete. Hakan permaneció impasible, afirmando que ella lamentaría sus palabras una vez que la atravesara. Confiada, Marisa lo desafió a probar sus palabras. Entonces, invocó una barrera divina para protegerse, pero la daga de Joaquín atravesó la barrera sin dificultad. Sorpresa, Marisa se preguntó si su poder divino podía ser neutralizado tan fácilmente. Se dio cuenta de que el puñal no era común y temía perder el poder robado a Lucina si resultaba herida.
Se preguntó si esa daga había sido preparada por el líder religioso. Hakan confirmó sus sospechas y luego la atacó de nuevo. Marisa esquivó y comenzó a pensar en sus opciones. Pensó en el bebé y trató de atacarlo. Hakan se apresuró a proteger al niño, pero Marisa aprovechó la oportunidad para herirlo en el abdomen. Se echó a reír, llamándolo estúpido por predecir que reaccionaría de esa manera. Hakan, mientras bloqueaba sus manos, le respondió que era ella quien había caído en su trampa. Rápidamente utilizó la daga y le cortó la garganta, agregando que sus destinos entrelazados terminaban hoy. Al mismo tiempo, al sentir el frío, el bebé comenzó a llorar. Hakan se acercó y lo abrazó contra su pecho, afirmando que regresarían junto a Lucina. Hakan recordó las palabras del líder religioso. Una vez que el combate terminara, solo debía tocar la gema incrustada en la daga para ser transportado a Tallar. Sin embargo, sabía que si la gema estaba dañada, podría no activarse correctamente. Al examinarla, notó que no estaba totalmente rota. Con la esperanza de enviar al bebé a salvo a Tallar, Hakan fijó su mirada en el puñal y rezó a los dioses para que lo ayudaran a transportar al niño. La gema comenzó a brillar y momentos después, el bebé desapareció ante los ojos de Hakan. Intentando transformarse en dragón para reunirse con su hijo, Hakan fue detenido por el dolor de sus heridas. Débil, se desplomó y perdió el conocimiento. Al mismo tiempo, en Tallar, la preocupación reinaba entre quienes esperaban noticias de Hakan y del bebé. De repente, el bebé apareció solo. Lucina se apresuró para recuperarlo, pero el líder religioso la detuvo, insistiendo en examinar al niño primero para verificar si era un shifter. Usando el amuleto alrededor de su cuello para examinar al bebé, el líder religioso confirmó que el niño era efectivamente el hijo de Hakan y Lucina. Lucina tomó al bebé en sus brazos, emocionada de poder finalmente sostenerlo después de haberlo llevado en su vientre durante meses. Con lágrimas en los ojos, se disculpó, lamentando no haber podido protegerlo. Tulán, presente, se preguntó por qué el rey aún no había regresado. Gilai, tras reflexionar, supuso que algo podría haber ocurrido en Kashdaq. El líder religioso examinó la daga y notó una grieta en la gema. Concluyó que eso explicaba por qué solo el niño había regresado. Tulán expresó entonces su preocupación por la seguridad de su majestad. El líder religioso explicó que la grieta indicaba una batalla intensa. Lucina, preocupada, supuso que Hakan debía estar gravemente herido. El líder religioso intentó tranquilizarla, afirmando que Hakan no sería derrotado fácilmente. Pero Lucina se negó a esperar pasivamente y expresó su voluntad de ir a buscarlo. A pesar de las advertencias del líder religioso y de Tulán, quienes destacaron los peligros de Kashdaq, Lucina permaneció decidida. Gilai se ofreció a encargarse de la situación, pero Lucina rechazó su ayuda. Tomó la daga, recuperó sus poderes y anunció que iría sola a Kashdaq para encontrar a Hakan, el amor de su vida. Mientras recuperaba sus poderes, Lucina se tranquilizó, diciéndose a sí misma que con ese nivel de poder divino podría sobrevivir en Kashdaq. El líder religioso, observando su determinación, sin embargo, la advirtió que había algo importante que debía tener en cuenta. Curiosa, Lucina quiso saber a qué se refería. Él explicó que el poder divino no era infinito, disminuía a medida que se usaba. Lucina recordó que a menudo se sentía mareada después de usar su poder de curación. Dándose cuenta de la necesidad de preservar sus fuerzas, decidió usar su poder solo como último recurso, únicamente para salvar a Hakan. El líder religioso, comprendiendo la urgencia de la situación, prometió hacer todo lo posible para enviar a Lucina directamente a Kashdaq, pero le aclaró que ella tendría que encontrar sola la manera de regresar a Tallar. Lucina asintió y le agradeció cálidamente. Gilai sugirió que sería útil si el líder religioso la acompañara. Sin embargo, él explicó que había límites en el uso del poder divino. Recientemente había tenido que usarlo de manera intensiva, por lo que sería mejor que Lucina viajara sola a Kashdaq. Lucina comenzó a preocuparse por el líder religioso, pero él la tranquilizó, explicándole que sus poderes divinos se recuperarían naturalmente después de un poco de descanso. Lucina le pidió que descansara bien
y se preparó rápidamente para partir hacia Kashdaq. Dama Adar le entregó un collar, asegurándole que le ayudaría a encontrar a Hakan, y le aconsejó que se cuidara. Subrayó lo valiosos que eran Hakan y ella para ella. Lucina prometió regresar sana y salva. El líder religioso entonces utilizó su poder para teletransportarla a Kashdaq. Al llegar, Lucina fue envuelta en una capa protectora. Mientras avanzaba, notó lo difícil que era moverse en la nieve profunda, con sus pies hundiéndose a cada paso. Sabía que debía encontrar a Hakan lo más rápido posible. De repente, tropezó, haciendo caer el collar en la nieve. Al recogerlo, notó que se había calentado, lo que indicaba quizás la proximidad de Hakan. Continuó caminando por un tiempo y finalmente descubrió a Hakan, medio enterrado en la nieve. Corrió rápidamente hacia él, tratando de liberarlo. Llorando, constató que él había logrado proteger a su bebé a pesar de sus graves heridas. Lucina expresó su alivio por haber utilizado una mínima energía para protegerse. Luego, usó su poder divino para sanar a Hakan, susurrándole que todo estaría bien ahora, que sus heridas ya comenzaban a sanar. Lucina intentó despertar a Hakan, pero se dio cuenta de que su cuerpo estaba congelado y su corazón latía débilmente. Se preguntó si esto se debía a su exposición prolongada al frío. Debía encontrar una forma de calentarlo. Usó su abrigo para cubrirlo y, a pesar del frío, le habló suavemente, aunque él seguía inconsciente. Le decía que había logrado enviar a su bebé a salvo a Tallar y que quería que despertara para que pudieran ver a su hijo juntos. Le pidió que la abrazara y, al tocar sus labios, recordó que con esos mismos labios él le había declarado su amor. Llorando, le suplicó que abriera los ojos y la mirara. En su sueño, Hakan se encontraba en la frontera entre la vida y la muerte. Supuso que su hora había llegado, pero de repente vio una luz cálida y suave. Esa luz le recordó los momentos en los que Lucina lo había salvado. Pensando en ella, se dio cuenta de que debía luchar para regresar. Era una vida que Lucina había salvado muchas veces, y no estaba dispuesto a dejarla. Hakan abrió los ojos y vio a Lucina dormida sobre él, susurrando que ella lo había salvado una vez más. Lucina abrió los ojos, aliviada al verlo despierto. Le preguntó si sabía cuánto había sufrido por su ausencia. Mientras acariciaba su rostro, Hakan respondió que lo sabía, que él también la había echado terriblemente de menos. Así, se besaron tiernamente, acostados en la nieve, disfrutando de ese momento de reencuentro.